Dios les bendiga, bienvenidos a nuestra plataforma El Conocimiento te libera, la liberación te restaura. Estamos aquí nuevamente, hemos tenido una pequeña pausa, teníamos algunos inconvenientes para seguir con las grabaciones y también en los en vivo, pero aquí estamos nuevamente dándole gracias al Señor por permitirnos estar con cada uno de ustedes. Como todos saben, hemos leído los 5 libros de la ley y los 12 libros de historia. Hemos estado haciendo una lectura, ¿verdad? Leemos cada capítulo, leemos cada libro y luego lo volvemos a leer para hacer un pequeño resumen. De esa manera podemos aprender qué Dios nos habla por medio de la escritura. También ahora traemos, ¿verdad? Un pequeño resumen. Como les di, esta plataforma es para principiantes. Traemos un pequeño resumen para todos aquellos que están interesados en conocer un poquito más al fondo, porque no es lo mismo leer la Biblia una vez, luego volver a leer para entender un poco más, pero luego hay que irse a usar un poco la hermenéutica, la homilética y un poquito más profundo, ¿no? Pero nosotros debemos aprender en sí a leer lo que nos dice la Biblia texto a texto, verso a verso, y qué es lo que quiere Dios de nosotros por cada uno de esos versos. Ahora vamos a hacer un pequeño reencuentro de los 5 libros de la ley y luego vamos a hacer el pequeño reencuentro de los 12 libros de historia. Ahora vamos a hablar sobre un poquito de los 5 libros de la ley en 7 puntos. Muy práctico para tener un poco más profundo, porque ya no fuimos al libro de Génesis, encontramos cuántos capítulos tiene, leímos capítulo por capítulo y verso a verso. Ahora vamos a ir un poquito más profundo conociendo ese libro y viendo qué conseguimos, qué contenido tiene ese libro y cómo puedo aplicarlo yo a mi vida. Vamos a orar, cierra tus ojos ahí no te encuentras, dile al Señor que hable a tu vida, que ministre tu mente y tu corazón. Amantísimo Padre que estás en gloria, Señor amado, una vez más te presento a cada una de las personas, Señor bendito, que seas tú ministrando sus mentes, sus corazones, Jehová, que seas tú, Padre Santo de la gloria, trayendo liberación emocional, Jehová, liberación física, Padre Santo, y liberación espiritual, Padre Santo, de la misma manera, Dios mío, trayendo sanidad, Jehová, trayendo restauración, Padre Santo de la gloria, que seas tú por medio de tu palabra, Jehová, rompiendo las cadenas, Dios mío, rompiendo las ataduras, Padre Santo, levantando al débil, levantando al caído, Jehová, restaurando las vidas, los corazones, Jehová, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre Santo de la gloria, presento, Dios mío, a cada persona, Dios mío, que se dispone, Jehová, a poder escuchar, Dios mío, algo de tu palabra, mi Dios amado, aquellos que están con la lectura bíblica diario a diario, Jehová, aquellos que están aprendiendo, Jehová, que están en la cadena de oración, Padre Santo, de restauración y de liberación, Padre amado de la gloria, yo te presento a cada una de esas personas, Dios mío, asimismo, Dios mío, aprovecho la oportunidad, Jehová, para presentar cada petición, Dios mío, del día de hoy, Padre amado. Yo la presento a ti, Jehová, que seas tú, Dios mío, trayendo tu mano sanadora, tu mano libertadora, Padre Santo, que seas tú libertando a los cautivos, Jehová, en el nombre de Jesús, Padre amado, por el poder de tu palabra, Jehová. Declaro libertad, declaro sanidad, Dios mío, en el nombre de Jesús, mi Dios amado de la gloria. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Quiero decirte que cada vez que leemos la Biblia, que empezamos a leer, que decidimos leer la Biblia, tenemos que estar preparados y saber que Dios se va a manifestar por medio de la palabra, pero también tenemos que saber que el enemigo también se manifiesta para que tú no continúes leyendo la palabra del Señor. Bueno, continuamos. Como les dije, tenemos los 5 libros de la ley. Vamos a empezar un poquito cómo se le llamaba a estos 5 libros de la ley, que todavía se le llama, ¿verdad? Pero nosotros en el pueblo latino le llamamos los 5 libros de la ley, pero también tiene otro nombre que se le llama el Pentateuco o el Torá. La palabra Pentateuco se deriva del griego nebete o pente, que significa 5, y teuxo, que significa teocos, que significa rollo o estuche, es decir, 5 rollos, o sea, si lo lees en eso, claro, yo estoy leyendo cómo se escribe, no cómo se pronuncia, ¿verdad? En griego, porque no he estudiado ese lenguaje, no sé eso. Yo lo único que me interesa ahorita es que Dios me está hablando por medio de su palabra, en mi idioma, ¿verdad? Entonces significa estucho, que significa pente, y que es 5, ¿verdad? Y teuco, que significa rollo o estuche, 5 rollos, y se le llaman así porque se cree que venía en unos cilindros, ¿verdad? Porque eran rollos que habían antes y se metían ahí y ahí se guardaban los textos hebreos en la época antigua. Es el conjunto formado de los 5 primeros libros de la Biblia que la tradición judeo-cristiana lo atribuye al patriarca Moisés como escritor, y también a otros que también se le atribuyen a Esdras.
El Pentateuco es considerado canónico por todas las confesiones cristianas y este forma parte de todas las Biblias. Cuando usted le pregunte por qué el Pentateuco o el Torá o los 5 libros de la ley, usted ya sabe a qué se están refiriendo, ¿verdad? Y se le llama, por la tradición judía, también se le llama el Torá, lo que estaba diciendo ahorita, que significa también la ley, el cual es el núcleo de religión judía y que está compuesto por 5 libros, que son en latino Génesis, Éxodo, Levíticos, Número, Deuteronomio, pero también tienen su nombre en hebreo. En Génesis, en hebreo, se dice Bereshit, así se escribe. Lo estoy leyendo como se escribe, no como se pronuncia, porque no sé cómo pronunciar la lengua hebrea. También Éxodo, que es Shemón, Levítico, Vayikra, Números, Bemidbar, y Deuteronomio, que significa Devarim. Ahora, así es en hebreo, luego vamos a ver el significado de cada uno de esos. Recordemos que los textos originales o los escritos originales no estaban separados entre capítulos y versículos, era una sola escritura. Entonces, ahora vamos a recorrer, ¿verdad? Los 7 puntos principales, como le venía diciendo, y vamos a empezar con el libro de Génesis. Una nota también que tenemos aquí, que también en los estudios que he hecho, que el nombre del libro se agarraba del síntesis del primer versículo de la Biblia, o sea, del libro. O sea, el primer versículo del capítulo número 1 del libro de Génesis, se agarró el nombre de Génesis. El síntesis del primer verso, del capítulo número 1, verso número 1. A veces se agarraba del primer párrafo o ellos buscaban ahí algo que concordara según la historia que llevaba el libro. Ok, el libro de Génesis, ¿verdad? Que pertenece al Torah o al Pentateuco. Tiempo de lectura nos toma de 3 a 4 horas. Estoy hablando de una lectura para conocer la historia de lo que se está hablando ahí. Ahora, el tiempo de estudio le va a tomar más que 3 a 4 horas. A veces toma hasta una semana estar estudiando, o sea, toma mucho tiempo, pero una semana para volverlo a leer ya más detenidamente. Y para leerlo normal, si usted quiere leer, nunca ha leído la Biblia, aquí le tengo de 3 a 4 horas, usted lo puede leer, dedicándole, dejando un día, ¿verdad? Especialmente para eso. ¿Qué significa Génesis? Punto número 1. Recuerde que lo dije que lo vamos a resumir en 7 puntos. El nombre de Génesis en español viene de la traducción griega Septuaginta del siglo 70. También viene del griego helenístico, que quiere decir orígenes, creación, pero también tenemos el nombre en hebreo, que significa Bereshit, que significa en el principio. ¿Cómo empieza el libro de Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Se dice que el nombre en hebreo es más antiguo que el nombre en griego. Recuerde que se usaban 2 tipos de lenguaje en ese entonces. Punto número 2. ¿Quién escribió Génesis? Se le atribuye que lo escribió Moisés y se cree que fue escrito durante esos 40 años. Ahora, fecha, punto número 3, fecha aproximada que se escribió. Recordemos, son fechas aproximadas porque nosotros no estuvimos ahí, pero según los estudiosos, o sea, todo lo que le voy a dar yo ahí son según los teólogos, según personas que han estudiado historia y han estudiado la lengua de que fueron escritos. Se cree que fue escrito en 1405, 1445 antes de Cristo. Cada teólogo, ¿verdad? O cada grupo de teología tiene su propia fecha, pero la fecha que más se asume es esta. Contiene 50 capítulos y contiene 1533 versos. Ya las palabras, eso varía según la Biblia. ¿Cuál es el tema principal de Génesis? La creación, el pecado y la recreación. ¿Por qué la creación, el pecado y la recreación? Si ya leyó el libro de Génesis, usted se va a dar cuenta que la creación es los primeros versos de la Biblia. El pecado fue cuando Eva pecó con Adán, ¿verdad? Y la recreación fue cuando el diluvio. Punto número 4. El texto principal se encuentra en Génesis 1:26 que dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ese fue el mandato que se le dio al hombre. 5.
el contenido, lo que lo encontramos en el libro de Génesis, lo dividí en dos partes. La primera parte ocupa la historia primitiva de la humanidad, del capítulo número 1 al 11, y la segunda parte, del 12 al 50, se centra en la historia de la relación de Dios con Abraham y su familia. El punto número 6, encontramos varios personajes importantes aquí dentro del libro de Génesis que no podemos dejar de mencionar. Encontramos a Adán y a Eva, los primeros seres humanos. Encontramos a Noé, fiel constructor del arca. Encontramos a Abraham y Sara, padres de la nación conocida como pueblo escogido por Dios. Encontramos a Isaac y a Rebeca, que son miembros originales de una nueva nación. Encontramos a Jacob, padre de las 12 tribus de Israel. Encontramos a José, preservador de su pueblo y nación de Egipto. En el punto número 7, ¿qué encontramos? Encontramos una observación del carácter de Dios revelado por primera vez en el libro de Génesis. ¿Cuál podría ser esa? Dios es el creador de todas las cosas. Dios es fiel, cumple sus promesas. Dios es justo, Dios es paciente, Dios es amoroso, Dios es misericordioso. El Dios es omnipotente, Dios es poderoso, Dios es proveedor, Dios es verdadero. Dios se enoja contra lo desobediente. Esto lo podemos encontrar en resumen, ¿verdad? En el libro de Génesis. En 7 puntos podemos ver qué contiene el libro de Génesis. Ahora vamos a ver en el libro de Éxodo qué contiene en 7 partes. Lo dividimos en 7 partes. Éxodo también se puede leer en términos de 3 horas. La primera lectura, ya la segunda lectura le podrá tomar un poco más de tiempo. Ya el estudio del libro de Éxodo le tomar más tiempo todavía. ¿Qué significa la palabra Éxodo? Éxodo fue adoptado al inglés a través del latín de la palabra griega Éxodos, ya con la S, que literalmente significa el camino de salida. Shemón en hebreo simplemente significa los nombres. Los que ya leyeron el libro de Éxodo sabe por qué se dice los nombres, porque ahí está toda la genealogía, ¿verdad?, de los primeros padres. ¿Quién lo escribió? Se le atribuye también a Moisés. También aquí en el libro de Éxodo también encontramos la salida, ¿verdad?, de el pueblo de Israel de Egipto, donde ahí se le mencionan los nombres de todos los que iban ahí, los cabezas de familia y todas esas cosas en adelante. ¿En qué fecha aproximada se escribió Éxodo? Se cree que se escribió en el año 1445 a 1400 antes de Cristo. Contiene 40 capítulos, contiene 1209 versos y las palabras, el tamaño o el número de palabras varía según la Biblia. El tema principal, la salida y la liberación del pueblo de Israel que estaba en Egipto como esclavos, haciendo recorrido por el desierto, llevándose a cabo una alianza entre Dios y su pueblo en el monte Sinaí, también recibiendo asimismo la ley, las ordenanzas, los estatutos y los decretos. ¿Cuál es el tema principal del libro de Éxodo? El texto principal podría ser Éxodo 3:14. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Ese fue el primer nombre que Dios le dio a Moisés. El contenido lo he resaltado en 4 palabras, lo que contiene en general: liberación, pecado, santuario y un personaje muy importante que es Moisés. En liberación, podemos leer la liberación del pueblo que estaba cautivo en Egipto. Eso lo encontramos en el verso 1 hasta el 27, capítulo 1 hasta el 27. Encontramos también el pacto, los 10 mandamientos, la ley, las ordenanzas, los estatutos, los decretos y el gran libro de pacto. También encontramos el santuario, que son cosas muy importantes. Éxodo enfatiza la santidad de Dios revelándose, comunicándose por medio del santuario a su pueblo, ¿verdad? Eso es muy importante, la comunión íntima que Dios quería con su pueblo. El personaje en el número 4 central es Moisés, porque es un personaje muy importante. Si existieron otros ahí también. Pero Moisés fue el mediador entre Dios y su pueblo, el que Dios usó para liberarlo y guiarlo hacia la tierra prometida. Moisés nos dirige a Cristo, nuestro propio gran mediador. Moisés venía como representando la liberación del pueblo, la liberación espiritual que hoy en día nosotros tenemos por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver una observación en el carácter de Dios revelada en el libro de Éxodo, que Dios es accesible, que Dios es glorioso, que Dios es bueno, que Dios está lleno de gracia, que Dios es santo, que Dios es paciente, que Dios es misericordioso, que Dios es todopoderoso, que Dios provee, que Él es verdadero, que es inigualable, que Él es sabio y que Él se aira contra el pecado.
y que Él no se niega a un corazón contrito y humillado que viene delante de Él. Él le perdona. Eso lo podemos ver en el libro de Éxodo, que los israelitas constantemente pecaban y le fallaban al Señor, pero ellos venían al Señor y el Señor les respondía y les ayudaba a seguir adelante. Nos vamos rápidamente al tercer libro, ¿verdad?, del Torá, que es Levíticos. También Levítico nos toma un tiempo de lectura aproximada de 3 horas. Recordemos, un tiempo de lectura para conocer la historia que contiene Levíticos, pero ya para estudiarlo le va a tomar un poco más de tiempo. ¿Qué significa Levíticos? En hebreo el nombre para Levítico es Yikra, que significa y él llamó. En el griego el título es Leviticón, que quiere decir perteneciente a Leví o levitas. ¿Quién escribió Levítico? También se le cree que se escribió Moisés. ¿En qué fecha aproximada se escribió? Alrededor de 1446 a 1440 a.C. Contiene 27 capítulos y 859 versos. Y las palabras, como les digo, también varían según la Biblia. Tema principal que encontramos en el libro de capítulos es la santidad. Seamos santos, hay un verso que dice en el libro de Levítico, sean santos porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Dios pidió santidad al pueblo. La santidad espiritual es simbolizada por la perfección física o la pureza, que es la separación de prácticas contrarias a la palabra de Dios. Todo lo que es contrario a la palabra de Dios es pecado. 3 palabras fuertes son específicas aquí encontradas en el libro de Levítico que se mencionan muchas veces, que es pecado, sacrificio y expiación. El pecado es lo que nos separa de Dios. El sacrificio eran los corderos o los animalitos que se sacrificaban para expiar los pecados. Y expiación ya es como quitar la culpa, quitar el pecado. Puesto que ningún ser humano es perfecto, Dios preveyó el sistema sacrificial en el Antiguo Testamento con medio de expiación. O sea, eso ya no lo estamos haciendo, ¿ok? Porque ya hubo un solo sacrificio que fue nuestro Señor Jesucristo. Esto no lo practicamos hoy en día porque Jesucristo es un solo sacrificio por todos nosotros en la cruz del Calvario. Otra palabra poderosa que encontramos en el libro de Levítico, muy poderosa, que debemos practicarla hoy en día, que es adoración. Levítico revela el deseo que Dios de estar junto a su pueblo y disfrutar el compañerismo con ellos. También hemos logrado que mediante la adoración, porque así lo demostraban ellos a Dios, cuando ellos querían acercarse a Dios, adoraban al Señor y al Señor le agradaba esto. También reconocemos por medio de la adoración quién es Dios, ¿verdad? Quién es Él. Y le damos gracias por lo que Él ha hecho, expresando amor, honor y agradecimiento y alabanza solo a Él, el único Dios. ¿Por qué Dios enfatizaba que le adoraran, que le exaltaran y que le siguieran solo a Él y que obedecieran las ordenanzas, los estatutos, los decretos que Él les había dado y la ley? Porque en aquello entonces había más dioses como el Dios de la luna, el Dios del sol, el Dios del campo, el Dios del agua. O sea, habían otros pueblos que adoraban otro tipo de Dios. Entonces por eso al pueblo siempre se le enfatizaba al Dios verdadero tienes que adorar. El texto principal en el libro de Levítico, en Levítico 27 al 8. Santificados pues y sed santos porque yo Jehová soy vuestro Dios, y guardad mis estatutos y ponedlos por obra. Yo Jehová que os santifico. ¿Quién nos santifica a nosotros? Nos santifica el Señor. ¿Por medio de qué? Por medio de su palabra. Pues tenemos que leer la palabra. En el contenido número 6 encontramos 3 puntos importantes, que son la santidad de Dios y el pecado del ser humano, las instrucciones hacia la santidad personal, y encontramos que en más de 125 ocasiones se repite la palabra yo soy Jehová, yo soy santo. Vamos a ver en la santidad de Dios y el pecado del ser humano. El sacrificio y la presencia de Dios en el santuario son los temas más comunes en este libro. En las instrucciones hacia la santidad personal, conforme a las instrucciones que Dios le dio en su palabra, cómo ellos deberían vivir una manera personal en santidad. Dios le pedía a todo el pueblo vivir en santidad, pero también le llamaba a vivir en santidad de una forma personal, ¿verdad? Y en más de 125 ocasiones, ¿verdad? Dios les pidió eso ahí. También en Levítico condena a la humanidad por inmundicia. Cada vez que ellos pecaban, se alejaban la presencia de Dios se alejaba de ellos.
también la instruye a cómo ser purificado. O sea, que Dios no solamente decía sean santos, porque Dios les dio las instrucciones a cómo llegar a la santidad. El motivo para la santidad está afirmado en dos frases repetidas, que soy yo soy Jehová y yo soy santo. Y estas son usadas más de 50 veces en el libro de Levítico. ¿Qué características encontramos de Dios en el libro de Levítico? Encontramos que Dios fue accesible, que Dios es glorioso, que Dios es santo y que Dios se ira contra la inmundicia. En el libro de Levítico podemos encontrar mucho cómo Dios enfatiza a su pueblo a apartarse de lo malo, a apartarse del pecado, como Dios lo sigue siendo hoy en día. Vamos al libro número 4, que es el libro de Números. El libro de Números significa números, viene de la griega del siglo 70 de latina, y en el título en hebreo viene de la quinta palabra, del verso 1:1, que significa Bemidbar, que significa en el desierto de. Hay otro título en hebreo favorecido por algunos padres de la iglesia primitiva, que está basado en la primera palabra del texto. El primero está basado en un texto más adelante, y este está basado en la primera palabra del texto, que dice, y él habló, ¿verdad? Y él habló en el 1:1. Ahora, ¿quién escribió Números? Moisés. ¿Por qué es importante conocer un poquito de qué significa Números, que de a dónde viene? Para que conozcamos el libro que estamos leyendo. Ya sabemos que el único autor se llama Jesucristo, pero tuvo diferentes escritores. Para ser precisos, 40 diferentes escritores. Si usted quiere saber más de eso, le invito a que vea uno de nuestros videos que ya están ahí sobre el conociendo la palabra de Dios, nuestra Biblia. ¿Quién escribió Números? Igual también se le atribuye a Moisés. ¿En qué fecha aproximada se escribió Números? En el 1406 a 1440 a.C. Contiene 36 capítulos y tiene 1288 versos. Las palabras varían según la Biblia. Nosotros estamos basándonos en la Reina Valera 1960. El tema principal del libro de Números es un llamado a la obediencia y santificación, no practicar la murmuración. Aquí continúa también, no solamente en Éxodo y en Levítico, también viene para Números, seguía la murmuración. Y dice, y someterse a las autoridades puestas por Dios. ¿Qué más encontramos aquí en Números? El texto principal, que está en Números 14, 30, 31. Y dice así, vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijiste que querían, que caerían por presa, yo los introduciré a ellos, a la tierra que vosotros despreciaste. Este texto es un mensaje muy importante para el pueblo que salió del Éxodo y tuvo todo el recorrido. Algunos iban muriendo en ese proceso, pero muchos se venían multiplicando. Las mujeres salían embarazadas, tenían muchos hijos. Pero el pueblo que más renegaba y que más estaba en esa murmuración constante, dijo, vamos a morir aquí, no vamos a entrar a la tierra prometida. Era el pueblo que constantemente se estaba rebelando. De todo el pueblo que salió, solo dos tuvieron el privilegio de ver, ¿verdad?, la tierra prometida y entrar a ella, que fue Josué y Caleb. Y todos los demás que entraron, quienes fueron los hijos de todos los que salieron de Egipto. Los demás murieron en el desierto, murieron en el recorrido por el camino. Son personas que ya venían contaminadas, ¿de qué? De Egipto. El Señor va a quitar de nuestro camino todo aquello que esté contaminado de Egipto, porque Él quiere santidad en la vida de nosotros. Continuamos. Vemos aquí también el contenido, ¿verdad? Ya vimos el texto principal, ahora vamos a ver el contenido general del libro de Números. Vamos a ver, aquí dice, tenemos 3 puntos también. Vemos la misericordia y fidelidad de Dios, vemos la justicia de Dios y la esperanza. En el punto número 1 del contenido, Números presenta a Dios que va guiando a su pueblo y consolando a su pueblo mientras ofrece el perdón y la reconciliación y la esperanza. O sea, Dios era severo con ellos, pero también Dios
es que tiene un corazón lleno de amor. Es que Él es amor, o sea, no es que tiene, Él es la fuente del amor, y cuando el pueblo se volvía a Él, Dios les perdonaba. Vemos también la justicia de Dios. Números describe el descontento contra Dios y sus provisiones, que constantemente renegaban por los alimentos, por el agua. Fue constante las quejas de rebelión del pueblo y los líderes, hasta los líderes se rebelaban muchas veces. Aunque Dios le mostraba misericordia, el juicio le seguía a los rebeldes que no se arrepentían. Ve que Dios no condenaba a las personas que se arrepentían. No, Dios era con todos aquellos que no se arrepentían de todo corazón. Vamos a ver el punto número 3, que es la esperanza, ¿verdad? Dentro del contenido. La desobediencia trae el juicio y el dolor, pero el arrepentimiento y la obediencia resultan en el perdón y la esperanza. Incluso después de repetidos fracasos, Dios no abandonó a los israelitas para que murieran en el desierto. A través de este y otros acontecimientos significativos, Números presenta la verdad de que Dios es soberano y que su plan será cumplido, ¿verdad? A pesar del adversario. ¿Cuáles son las características de Dios reflejadas en el libro de Números? Que Dios es paciente, y vea que sí. Los que ya leyeron el libro de Números podrán decir, esa es verdad. Que Dios es misericordioso, que Dios provee, que Dios es verdadero y que Dios se ira contra la murmuración y la rebelión. El libro número 5 del Torá o del Pentateuco, que es Deuteronomio. A ver, ¿qué significa? Este también lo podemos leer en términos de 3 horas. Siempre les recuerdo, también puede tomar para la lectura 3 horas. Para hacer un pequeño reencuentro y resumen, le va a tomar como una semana. Y para hacer un estudio más profundo, le va a tomar más de una semana. ¿Qué significa Deuteronomio? El nombre del libro en hebreo es Devarim. ¿Qué significa? Estas son las palabras. Y también a veces es reducido el tema, las palabras. El título en español, en la traducción directa del griego, es Deuteronomion. O sea, termina con N al final. ¿Qué significa? Segunda ley, o más apropiadamente repetición de la ley. Punto número 2. ¿Quién escribió Deuteronomio? Moisés. ¿En qué fecha aproximadamente se escribió? En el 1406 a.C. Contiene 34 capítulos y 982 versos. Las palabras varían según la Biblia. El tema principal que podemos tomar del libro de Deuteronomio: mandamientos para tu bien. El libro de Deuteronomio trae el Pentateuco con una conclusión y con su constante recordatorio del amor y la fidelidad de Dios a pesar de la constante rebelión del pueblo, pero la palabra final es esperanza al saber que Dios finalmente prevalecerá con su pueblo, o sea que Dios no se rendía con ese pueblo. Ese es el tema principal que podemos encontrar en el libro de Deuteronomio. El texto principal de Deuteronomio se puede encontrar en el capítulo 6, en el verso 4 y 5. Jehová tu Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Así que ese es el versículo. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. El contenido lo podemos sacar en 4 partes también en el libro de Deuteronomio. O sea, aquí vemos que esto viene más resumido todavía. El número 1, podemos leer que había una nueva generación de israelitas. Todos los que nacieron en el camino ya están en el libro de Deuteronomio. 2, Israel iba a afrontar condiciones de una nueva vida, de ser un pueblo nómada a un pueblo sedentario o sentado o ubicado, dueño de su propia tierra. Israel, en aquel entonces, él se consideraba un pueblo nómada. ¿Por qué? Porque no estaban establecidos en ningún lado, y por fin en Deuteronomio ya habían llegado a su tierra prometida y ahí iba a estar en un solo lugar, siempre y cuando obedecieran los decretos, los estatutos y las ordenanzas que Jehová Dios les había dado. 3, estarían en medio de mucha influencia idólatra, estaban rodeados, o sea que el pueblo llegó a su tierra prometida, pero estaban rodeados de pueblo idólatra. Pero ellos deberían de ser fieles a su Dios y sus mandamientos, sus ordenanzas, sus estatutos y decretos. 4, la ley tenía que repetirse para asegurarle a la nueva generación de Israel que el pacto todavía era válido para ellos, a que la nueva generación, le tenía que repetir
todo, para que vieran que tenían que seguir con las ordenanzas, con los estatutos y con los decretos que Jehová Dios les había dado. O sea, que no era que para los antiguos, no, también para ellos. Y lo mismo para nosotros hoy en día, que tenemos que guardar la palabra de Dios. Aquí, así que entre la repetición de la ley, también como se le atribuye el número al libro de Deuteronomio, es un nombre apropiado para Deuteronomio, o sea, repetición de la ley. Para que la nueva generación de israelitas, aún hebreos, lo titulara Mishat Torah, repetición de la ley, en las notas masoréticas, ¿verdad? Aún los hebreos lo titularon Mishat Torah, repetición de la ley, que significa en español, que son las notas masoréticas. Esto uno lo va encontrando cuando uno lleva estudiando más allá, o sea, son otras lenguas. Las características de Dios manifestándose en el libro de Deuteronomio. Que Dios es accesible, lo vemos una vez más, que Dios es eterno, que Dios es fiel, que Dios es glorioso, que Dios es celoso, que Dios es justo, que Dios es amoroso, que Dios es poderoso, es misericordioso, que Él cumple las promesas, que Dios provee, que Dios es verdadero, que Dios es sin igual y que Dios es uno. Y usted me dice, ¿de dónde sacó esto? Todo esto contiene versículos bíblicos. Por ejemplo, Dios es accesible, lo encontramos en el 4:7, que Dios es eterno en el 33:27, que Dios es fiel en el 7:9 y así sucesivamente. Pero no les digo los versículos bíblicos porque yo necesito que ustedes vayan, los que no han leído la Biblia, que se vayan para atrás a leer cada uno de estos libros de lo que hemos hecho aquí. Esto es un recuento del Torá, del Pentateuco, de los 5 libros de la ley. Aunque la ley se escribió para el pueblo judío, tome nota de este al final resumen. Aunque la ley se escribió para el pueblo judío, no olvidemos que Jesucristo fue revelado a través de toda la historia escrita del Pentateuco, de los libros de historia, es más, a través de toda la Biblia. En el Nuevo Testamento encontramos que nosotros los gentiles fuimos llamados, ¿verdad?, por el Señor Jesucristo, fuimos injertados a su pueblo y fuimos llamados hijos de Dios por medio de Jesucristo. Recordemos que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, lo crucificaron y lo siguen esperando. Nosotros por fe, por gracia y misericordia hemos creído en el Señor Jesucristo y tenemos nuestra fiel confianza y por eso leemos la palabra, por eso estudiamos la palabra, por eso nos congregamos y por eso necesitamos estar conectados con nuestro Dios de la creación. La ley se cumplió en Jesucristo. Es muy importante que usted como cristiano y como una persona que está empezando a leer la Biblia, aunque no se congrega, aunque le animo a congregarse, pero si no se está congregando es muy importante que usted sepa esto. Es importante que todo cristiano sepa esto. La ley se cumplió en Jesucristo. Él fue el único que fue tentado en todo y no pecó. O sea, él nunca incumplió la ley. Él cumplió la ley así como el Señor, como Jehová Dios lo pedía en la antigüedad. Fue esa ofrenda ofrecida como cordero que se ofrecía en la expiación de pecados a través del Torá y a lo largo de los 39 libros del Antiguo Testamento. Se revelaba la promesa del Señor Jesucristo. Todo lo que hemos visto en los 5 libros de la ley, Pentateuco, Torá, y en los 12 libros de historia es el reflejo de la venida del Salvador, de nuestras almas, de nuestras vidas. Eso es lo que se reflejaba en todas esas historias. Cuando leamos los libros de poéticos, son personajes que estuvieron en los libros de la ley y en los libros de historia. Cuando leamos los otros libros de profetas mayores, van a ser personajes, profetas que existieron en el tiempo de historia del pueblo de Israel. También vamos a leer los profetas menores, que son personajes que existieron en el tiempo de historia del pueblo de Israel. Entonces, todos esos 39 capítulos prácticamente se vienen encerrando con personajes de los libros de la ley y los libros de historia. Por eso es muy importante leer los 5 libros de la ley y luego los 12 libros de historia. Aunque muchas veces se puede hacer como un poquito aburrido porque en algunos ocasiones solamente es la genealogía, el padre de fulano, sultano, mengano y todo lo que va leyendo. Pero aún los nombres de esos personajes es importante leerlos porque más adelante usted va a ver el significado. ¿Qué significaba el nombre de ese personaje? ¿Por qué se escribió el nombre de ese personaje? ¿Y qué significa el nombre de ese personaje? Ahora, continuamos. En Juan 1, 11, 14, recuerde, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, ¿verdad? Ahora, en Juan 1, 14, mire lo que dice. A los suyos vino y los suyos no le recibieron.
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mire lo que dice más adelante. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Revolvamos atrás. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, ¿verdad? Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. Y el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahora, cuando vayamos en el Nuevo Testamento, estamos en Antiguo, yo sé que muchos aquí van a preguntarse, ¿por qué dice que a Dios nadie le vio jamás? Si dice en los 5 libros de la ley que Dios hablaba con Moisés cara a cara. Por eso hay una regla para estudiar la Biblia, donde descubrimos si es una metáfora, ¿verdad? Si lo está hablando literal. Entonces eso va más adelante, no me quiero adelantar. Recordemos, vamos a ir paso a paso. De eso lo vamos a ver. Cuando ya estemos en el Nuevo Testamento, vamos a hablar sobre eso. Ahora estamos viendo que en Jesucristo se ha resumido todo lo que está en el Antiguo Testamento. El Cordero de Dios. En el verso 29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no del pueblo de Israel, del mundo. Este es aquel a quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. O sea que el pueblo de Israel no tenía excusas, porque Juan, ¿verdad? Juan era judío, Juan nació en el pueblo de Israel y él venía pregonando la venida del Mesías, pero no le creían. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre de quien vea descender el Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios, ¿verdad? Ahí se está resaltando, ¿verdad? El Cordero de Dios que vino a morir por cada uno de nosotros pasó ¿por dónde? Por el bautismo en agua, que era lo que se les hacían antes de sacrificar. También se lavaban los corderitos para hacer sacrificio, tenían que ser sin mancha, sin arruga, no estar sucios, estar limpios, ¿verdad? Y eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, pasar por el bautismo del agua. Aunque Él no tenía pecado, Él cumplió con eso, de pasar por limpieza, por purificación, por santidad. Ahora, y para los que dicen que el Antiguo Testamento es solamente para los judíos y que de aquí se manifiesta la gracia, pero no significa que pasaremos pecando deliberadamente, porque el sacrificio de Jesucristo se cumplió. En ese sacrificio se cumplió la ley, los decretos, los estatutos, las ordenanzas. ¿Y cómo yo puedo saber eso? En Mateo 22, 37, 39. Mire lo que me dice Mateo. Cuando usted le digan que lo de la ley era para el Antiguo Testamento, entonces ¿a dónde dejamos este verso? Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento que dio el Señor Jesucristo.
Y segundo, dice, es semejante a este. Él está resumiendo la ley, los decretos, las ordenanzas, los estatutos en dos partes. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Corazón, alma y mente. Ahora dice, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y mírelo cómo lo firma, lo sella. Le pone el sello. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Cuando el Señor me dice a mí, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero primero me dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Cuando amas al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, tú deseas, tú anhelas fervientemente vivir conforme a la palabra del Señor. Ya sabemos que vivimos por la gracia y por la misericordia del Señor. Pero solo porque vivimos bajo la gracia, bajo la misericordia, no significa que vamos a pecar deliberadamente. Si llegáramos a fallar por alguna circunstancia, por alguna debilidad, porque dejamos de orar, dejamos de congregarnos, dejamos de leer la palabra de Dios, tenemos abogado, que nuestro mismo Señor Jesucristo, que podemos venir a Él con arrepentimiento de todo corazón, como lo hacía el pueblo de Israel. Ve que todavía continúa. El pueblo de Israel le pedía perdón al Señor, traía, eso sí, que ellos en aquel tiempo tenían que traer un sacrificio, pero Dios no solamente veía la ofrenda de sacrificio, Dios veía el corazón de ellos, que cuando usted viene, porque una cosa que usted haga el sacrificio como remordimiento, ¿verdad? Yo traigo mi ofrenda, traigo mi remordimiento, pero no traigo arrepentimiento. Dios no quería solamente el remordimiento, Dios quería arrepentimiento en el corazón del pueblo de Israel, como lo quiere hoy en día. Porque ¿de qué me sirve a mí aceptar a Jesucristo como mi Salvador, ¿verdad? De mi alma, de mi vida, pero yo quiero vivir a mi manera. Cuando la palabra yo encuentro que si yo vivo a mi manera, estoy destruyéndome a mí misma. Me estoy alejando de Dios por las cosas que estoy haciendo. Porque todo lo que Dios me está pidiendo aquí en la palabra no es por el bien de Él, es por mi bien. Todo lo que el Señor me pide en la ley, en los decretos, en los estatutos y en las ordenanzas es para que yo pueda tener un estilo de vida diferente a las demás personas. ¿Y por qué diferente a las demás personas? ¿Para que yo me cree orgullosa? ¿Que yo me cree un ángel? ¿Yo me creo un santo? No, porque el Señor quiere que yo tenga paz, que yo viva con amor, que yo pueda tener amor hacia mi prójimo, que yo pueda ayudar al necesitado, que yo pueda darle palabras de aliento, que no sea una mujer amargada, una mujer llena de odio, de rencilla, de raíces de amargura, que no sea una mujer malcriada, que no sea una mujer que anda por ahí solamente repartiendo veneno, como con la mirada, con la voz, hablando cosas, repartiendo veneno hasta con el testimonio, mi forma de hablar, de expresarme, mi forma de tratar a las personas. Por eso el Señor me dice que los decretos, los estatutos y las ordenanzas se encierran en estos dos mandamientos. Amarás al Señor tu Dios. Cuando usted ama a Dios, realmente usted quiere hacer la voluntad de Dios. Cuando usted ama a Dios, usted quiere conocer a ese Dios. Cuando usted empieza a ir a la iglesia, usted quiere conocer, quiere saber de Él. Por eso es importante leer la palabra del Señor. Por eso es importante, antes de conocer el Nuevo Testamento, conocer el Antiguo Testamento. Porque en el Nuevo Testamento me habla de mi Salvador. ¿Y cómo yo voy a saber de dónde viene la genealogía de este Salvador? Para yo saber la genealogía de mi Salvador Jesucristo, yo tengo que conocer el Antiguo Testamento, porque cada página, óigame bien, cada página, cada capítulo, cada libro, cada verso a verso, me viene indicando la venida de mi libertador Jesucristo. Entonces, para yo saber de los personajes que se hablan en el Nuevo Testamento, yo necesito conocer los libros de historia, los libros de la ley, los libros de los profetas mayores, profetas menores y los libros poéticos. Ahí yo encuentro todo. Y luego en el Nuevo Testamento veo el cumplimiento del Antiguo Testamento. Conociendo yo la palabra, entonces, óigame bien, por eso el ministerio se llama
El conocimiento te libera y la liberación te restaura. ¿Por qué? Porque cuando usted conoce la palabra, nadie le va a engañar y usted no va a andar por todos lados diciendo amén, aleluya a todo. Nadie le va a decir que si usted no diezma se va para el infierno, porque el diezmo es voluntario. Nadie le va a decir usted traiga 100 que Dios le va a dar 1000, porque usted no lo va a encontrar aquí. La palabra dice que si yo ofrendo, que ofrende de corazón, que si yo diezmo, que diezme de corazón. Dice que traigamos las ofrendas y los diezmos a la alfolí, pero no lo está obligando a usted. Ahora, la persona que ama a Dios y que ama su obra, si está trabajando, dice, el Señor me está multiplicando al 100 por 1. Yo voy a dar el diezmo, voy a dar la ofrenda, pero no lo da porque lo están obligando o no lo da porque le dicen que si usted no ofrenda, y ya me metí en un lío aquí, que si usted no ofrenda y no diezma, no tendrá cargos en la iglesia, no tendrá privilegios en la iglesia. Oiga, y los que no trabajan y los que solo ganan 1000, pagan 800 de renta y 200 que le queda, 100 para la comida y 100 para la gasolina para el trabajo. Entonces, son cosas que debemos ver. Ahora, el punto aquí es que tenemos que saber que tenemos un Salvador, que lo podemos conocer a través de la palabra del Señor. Y que usted, leyendo la palabra, usted se va a dar cuenta que Dios es sanador, que Dios es libertador, que Dios multiplica lo que usted tiene en sus manos, que Dios le da la salida a ese problema, que Dios le ayuda, que Dios es restaurador. Usted está en una iglesia que usted piensa que no están los requisitos de ahí. Perfecto. Mientras usted lea la palabra, usted va a poder conocer cuando alguien está hablando palabra de Dios o está hablando palabras humanas. Cuando leemos la palabra, cuando estudiamos la Biblia, no es para contender para aquel que no sabe. No, es más, no es para contender para aquel que cree que sabe y está aplicando la palabra de mal manera. Porque cuando somos agradecidos, nos queremos congregar. Cuando amamos a Dios, queremos ir a la iglesia, queremos llevarle el mensaje a otra persona. Yo estoy tan agradecida con el Señor que me anhelo llevarle el mensaje a usted, a su casa, por medio de esta plataforma. Estoy tan agradecida con el Señor que si yo voy a la calle, si yo tengo la oportunidad de predicarle a alguien, de hablarle a alguien del amor de Jesucristo, yo lo hago. Estoy tan agradecida con el Señor que si yo tengo la oportunidad de poder ayudar a una persona que está necesitada económicamente y yo tengo los medios para poder ayudar, yo lo hago. Es más, si solo tengo $1, pues entonces 50 centavos cada uno. ¿Por qué? Porque hay agradecimiento en el corazón. Estoy tan agradecida con el Señor que si tengo un empleo, yo puedo decir, Señor, yo tengo para mi diezmo, tengo para mis ofrendas, yo lo voy a llevar a la iglesia. Porque con eso, ¿qué es lo que se hace? Se ayuda a los pobres, a los necesitados. Porque hay iglesias que usted lleva diezmo y ofrenda y eso solo lo agarran, lo atribuyen para acumular. Y hay gente necesitada, no tiene ni gasolina para ir a la iglesia, no tiene para comer y hay tantas necesidades económicas dentro de las iglesias hoy en día. Pero el dinero, ¿dónde está? Allá guardado en la cuenta del banco. Entonces hay una necesidad, empiezan a pedir más ofrendas. Entonces son cosas que uno debe de ver que cuando amamos al Señor, Dios nos ayuda a cómo ministrar las cosas que tenemos en nuestras vidas. Ahora, eso lo hacemos lo llevamos la ofrenda, llevamos los diezmos, llevamos las primicias, todo lo que nosotros queramos llevar a la iglesia, entregarlo. Hay personas encargadas que pueden repartir al que necesita. Ahora, cuando usted va y usted se desprenda y usted diezma, usted se olvida en qué invirtieron el diezmo. Hoy en día el diezmo, ¿para qué se utiliza? Para ayudar a las personas necesitadas, para ayudar a los misioneros, para pagar las utilidades del templo, para pagar la renta del templo, para eso que se necesita. Ya si alguien lo usa para algo más que no sea para el ministerio, entonces esa persona le dará cuentas al Señor. Si usted dio una ofrenda de todo corazón, usted se despojó de eso y Dios a quien va a bendecir es a usted. Lo que yo haga con esta ofrenda que usted me da a mí, entonces yo le daré cuentas al Señor y yo recibiré juicio de parte de Dios por mal administrar lo que Dios me da. Es más, cuando usted está trabajando y el pago que recibe, usted lo está mal administrando, usted tiene un mal agradecido porque está mal administrando lo que Dios le está proveyendo, porque es Dios quien le dio el trabajo, porque es Dios que le provee a usted. Cuando usted mal administra su casa, mal administra su vida, usted está siendo mal agradecido con el Señor y usted no está cumpliendo con lo que el Señor está pidiendo en su palabra. Pero nunca es tarde, podemos empezar desde cero a poder cumplir con la palabra. Yo le invito, si usted no ha leído los libros de la ley, le invito a que los lea, los libros de historia le invito a que los lea, ya estamos en los libros poéticos,
ya vamos a subir el libro de Job. Yo te animo a que conozcas más de la palabra. Estos 5 libros que quise subir ahora es para que conozcamos, porque ya leímos estos 5 libros, ya los resumimos, ahora quisimos conocer un poco más, ¿verdad? De los libros, en qué época se escribieron, qué significa, en qué idioma, y cuántos capítulos tiene, cuántos versos tiene, el contenido principal, o sea, algo más resumido para tenerlo más presente en nosotros. Así que Dios te bendiga, anhelo fervientemente que te animes a leer la palabra. Si no te estás congregando, puedes buscar una iglesia en tu ciudad, en tu país, de donde quiera que nos estés escuchando. Yo te animo a que te congregues. Dios te bendiga y gracias por aquellas personas, ¿verdad?, que están unidos a los grupos de oración, a los grupos de restauración. Que el Señor les continúe bendiciendo y como siempre les digo, gracias por sus oraciones